Hola mis amados, es un gusto compartir con todos ustedes el día de hoy. Realmente estoy creyéndole a Dios por lo mejor para nuestras vidas, para tu vida, para tu familia y para tu casa. Yo sé que el Señor tiene grandes planes y propósitos para tu vida y yo sé que la palabra que voy a compartir con ustedes unos minutos, yo sé que va a impactar tu vida y va a impactar tu caminar con el Señor. Y eso es lo que más anhelo, que impacte tu caminar y tu relación con Dios. Porque tenemos que entender que si no hay nada que nos puede separar de su amor, también tenemos que entender que nada nos puede separar de su plan y de su propósito, aunque el diablo intente separarte de su amor, de tu relación con Dios y de la palabra de Dios. El diablo, si te logra separar de tu relación con Dios o meterse entre tú y Dios, y buscar alejarte de Dios, de alejarte de tu relación con Dios, lo va a hacer. Lo hace poco a poco. Lo hace de una forma tan astuta, tan sutil, que Él lo hace poco a poco, todos los días, cada semana, cada mes y durante el año. Nosotros tenemos que entender que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir como Él espera. Nos dio su espíritu, nos dio la salvación, nos dio el perdón de pecados. Cada mañana disfrutamos una nueva misericordia. Estamos en esta vida triunfantes, victoriosos, más que vencedores. Nosotros sabemos que tenemos algo distinto, algo distinto sucedió cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué sucedió? La salvación, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Fuimos librados de las garras de Satanás. Fuimos librados de la naturaleza pecaminosa. Todo por la fe en Jesús, todo por la fe en las buenas noticias de salvación. Alguien tomó el tiempo, alguien se encargó de comunicarnos las buenas noticias de salvación. Alguien compartió con nosotros de que Jesús murió en la cruz por nosotros, derramó su sangre por nosotros y de ahí nosotros creímos que sí, necesito ser salvo, necesito un Salvador, necesito a Jesús en mi vida, yo quiero vivir victorioso en esta vida, yo quiero pasar toda la eternidad adorándole. Nos dio ahora algo tan especial cuando nacimos de nuevo. Obviamente, somos nuevas criaturas en Él. Nacimos de nuevo. Hombres y mujeres nuevos. Nuevas, podría decir una nueva especie. Pero lo que sucedió es que el Señor, a través de su sacrificio, nos regresó al estado o condición original, al diseño original, al plan original de Dios de poder tener comunión con el hombre día tras día, de poder conversar, de poder relacionarse, de poder impartir su conocimiento, sabiduría, planes, propósitos. Y cuando recibimos a Jesús, el Señor nos regresó a ese diseño original, a tener una relación real con Dios, con nuestro Padre Celestial. Nos dio algo tan especial que se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está contigo hoy. Donde quiera que vayas, Él está contigo para guiarte, para confortarte, para fortalecerte, para enseñarte todas las cosas y traerte a memoria las cosas que Jesús habló. El Espíritu Santo está ahí para dirigir tus pasos. El Espíritu Santo está ahí para cuidarte sobre todas las cosas. Está ahí para cuidarte, para no hacer algo indebido. Me estoy explicando acá. Pero sobre todo también nos dio su amor. Romanos 5 habla de que Dios derramó su amor en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está con nosotros. Derramó el amor de Dios en nuestros corazones, el amor ágape. ¿Sí? Y luego nos dio otro valor, lo voy a decir de esta forma, nos dio otro valor.
nos dio otro recurso. Y es el recurso de la fe. El justo por la fe vivirá. El justo por su fe vivirá. En otras palabras, viviremos confiando siempre y únicamente en Dios. Viviremos de su mano, viviremos de su presencia, viviremos de su gracia, viviremos de su poder, viviremos de su sabiduría. Dios está con nosotros hoy en día. Él está preparándonos para cosas mayores. Día a día nos está preparando, nos está adelantando, nos está diciendo, nos está informando. Mire, yo voy a hacer esto con tu vida, por lo tanto necesito que uses tu fe para poder realizarlo. Necesitamos la fe de Dios, necesitamos la unción del Espíritu Santo y necesitamos la revelación de la palabra de Dios. Ahora, ¿quién nos revela? ¿Quién es la persona quien abre nuestro entendimiento? Es el Espíritu Santo. Cuando meditas en la palabra, el Espíritu Santo empieza a mostrarte, a revelarte. Tus ojos, tu entendimiento son abiertos y puedes captar, puedes entender lo que Dios quiere comunicarte. Dios se comunica con nosotros por medio de su palabra. Nos habla por medio de su palabra. Si quieres escuchar la voz, si quieres oír la voz de Dios, el primer lugar donde vas a poder escuchar y oír la voz de Dios es en su palabra. ¿Están conmigo? La fe viene por el oír. Vamos a Romanos 10. Vamos a Romanos 10. Si tienes una Biblia física, una Biblia electrónica, vamos a ir a Romanos 10. Y vamos a empezar Romanos capítulo 10 y vamos a leer donde dice en el verso 17, así que la fe es por el oír. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, vean esto. Tenemos dos oídos. ¿Cómo así? Sí. No, esto no. Dos tipos de oídos. El oído natural y el oído del espíritu, de nuestro espíritu. El oído del espíritu capta, abraza, entiende y cree cuando Dios le esté hablando. El oído espiritual está conectado a nuestro espíritu. Nos comunicamos con Dios, tenemos comunión con Dios, nos relacionamos con Dios primero por el Espíritu, no por la carne. Tenemos comunión con Dios por medio del Espíritu, por medio del Espíritu Santo, a través de un espíritu renacido, regenerado, nacido de nuevo. ¿Me estoy explicando acá? Entonces, dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El primer lugar donde vas a oír la voz de Dios, donde vas a oír la voz de tu Padre, es a través de la palabra de Dios. Dios nos habla, Dios está hablando constantemente. Solo tenemos que abrir la palabra para poder oír su voz, para poder recibir instrucción, para poder recibir fortaleza, para poder recibir sanidad, para poder recibir prosperidad. ¿Están conmigo? Dios nos prepara a través de su palabra, nos habla a través de su palabra. Y tenemos que tener la fe para poder oírla. En otras palabras, cuando Dios dice te voy a prosperar, te voy a bendecir, te voy a libertar, te voy a guardar, te voy a proteger, te voy a levantar, te voy a restaurar, tenemos que creerlo. Tenemos que creer lo que nos está comunicando, que sí, Señor, esa es tu voluntad para mi vida, no importa lo que han dicho los demás, no importa lo que dicen los demás, no importa nada. Mis propios argumentos no son válidos delante de tu palabra. Quiero que escuchen bien lo que acabo de decir. Mis propios argumentos no son válidos ante la palabra de Dios. Pero pastor, ¿cómo así? Mis propios argumentos se levantan cuando no soy capaz de entender algo.
Cuando no soy capaz, la mente humana no es capaz de abrazar, de entender, de captar lo que Dios está diciendo. Y por eso las cosas de Dios se han de recibir y de discernir a través de nuestro espíritu. El espíritu. Nos comunicamos con Dios, relacionamos con Dios y tenemos comunión con Dios por medio del Espíritu Santo y nuestro espíritu. ¿Están conmigo? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si quieres que la fe crezca en tu vida, tienes que oír más palabra, tienes que meditar más en la palabra, tienes que confesar la palabra. Porque entre más oyes, entre más confiesas, ¿qué sucede? Tu fe se nutre, tu fe se fortalece. Ahora, ¿por qué necesitamos una fe fuerte, una fe fortalecida, mucha fe? ¿Por qué? Porque el llamado de Dios sobre tu vida requiere fe. Como hijos de Dios se requiere fe para entender, para poder abrazar, para poder correr con la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, tenemos que entender esto, de que si Dios hizo todo lo que hizo por mí para salvarme, para redimirme, para ingresarme nuevamente a su familia, tengo que usar lo que Él me dio. La fe, la gracia, el amor, el poder del Espíritu, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de revelación, la unción del Espíritu Santo. Tengo que usar todos los recursos que Él me dio para poder vivir según su voluntad. Entonces, existe esta ley espiritual que se llama la ley de la fe. La fe en sí es una fuerza espiritual. Es la fuerza espiritual que nos ayuda a recibir y a tomar posesión de lo que Dios nos ha prometido. El espíritu de fe, la fuerza de la fe nos empodera para poder abrazar, para poder recibir, para poder tomar lo que Dios nos ha prometido. No hemos recibido el espíritu del mundo, hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, según Romanos. Ahora, Romanos 3:27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. En otras palabras, al caminar por la fe, es caminar en humildad. Los que caminan en fe, los que caminan por la fe, realmente están caminando en humildad. Dice, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. En otras palabras, no soy salvo, no alcancé el perdón de pecados por algo que yo hice. Yo alcancé el perdón de pecados, esta nueva vida, por medio de la fe en Dios, por la fe en nuestro Señor Jesús. ¿Me estoy explicando acá? Entonces no podemos jactarnos. Pues, mire, yo hice esto, yo di esto, yo caminé de rodillas 5 kilómetros. No, 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 no. No es algo por lo que nosotros hicimos, no. Es algo por lo que Él hizo. Entonces, hay que ser humildes. Tenemos que ser humildes. Y los que caminan por fe son los que realmente demuestran la verdadera humildad. Ahora, Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Mira lo que produce la fe. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La fe produjo libertad. La fe en el Señor produjo libertad de mi vida. Digan conmigo, yo soy libre. Porque yo creo en Jesús. Yo creo en la obra redentora de mi Señor Jesús. Yo soy libre. Tal como Él dijo, conocerán la verdad y esa verdad os hará libres. Ahora vean esto. Jesús dijo que Él era 3 cosas. Número 1 dijo, yo soy la vida. Yo soy el camino y yo soy la verdad.
Entonces cuando le conocí, yo conocí lo que es la vida. Cuando le conocí, conocí lo que es el camino, el verdadero camino hacia la salvación, hacia una vida plena, hacia una vida abundante, hacia una vida próspera, hacia una vida saludable, hacia una vida exitosa. ¿Me estoy explicando? Y conocí la verdad. Y esa verdad produjo libertad en mí. Soy libre en mi espíritu. Ya no vivo encadenado, ya no soy prisionero, ya no soy cautivo al pecado, eh, ya no tengo esa naturaleza pecaminosa, no, soy un hijo de Dios nacido de nuevo. ¿Están conmigo? Entonces, esa misma fe que practiqué, que ejercí, produjo ¿qué? Libertad, vida nueva y la verdad. Sigamos acá. Entonces tenemos que comprender que esa es la base de todo entendimiento espiritual. El apóstol Pablo dice, porque por la fe entendemos. Por la fe, no por el razonamiento humano. No, 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 no. Por la fe entendemos los principios espirituales. Por la fe entendemos el propósito de Dios para nuestras vidas. Por la fe entendemos la voluntad, la perfecta, la buena, agradable voluntad de nuestro Padre. De esa forma logramos comprobar el bien de Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios por medio de la fe. Dice en Salmo 103, verso 7, que a Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Los hijos de Israel vieron las obras que Dios hizo en el desierto cuando los sacó de Egipto. Ellos vieron las obras, pero hubo algo diferente con Moisés. Moisés pudo conocer los caminos de Dios, la manera de Dios, el corazón de Dios de una manera cercana. Se dice que Moisés era el único hombre con quien Dios conversaba cara a cara. Dios le dio a conocer sus caminos, pero a los hijos de Israel sus obras. Y ahora, estando en Cristo, Dios nos revela por su espíritu su camino, su verdad. ¿Sí? ¿Están conmigo? Su voluntad, su propósito, nuestro llamado, lo que Él nos ha llamado a hacer. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:10, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, entre más anhelas a profundizar tu relación con Dios, el Espíritu Santo te va enseñando y te va ensanchando. ¿Sí? Te va ensanchando y te va enseñando, te va enseñando y te va ensanchando. Por lo mismo, nosotros tenemos que primero entender que somos seres espirituales, que tenemos un cuerpo y que tenemos un alma. Primero somos espíritu, luego alma y luego cuerpo. Ahora, las cosas que Dios nos ha preparado, las cosas que Dios ha preparado para nosotros, ¿cómo vamos a saber cuáles son esas cosas que han sido aprobadas o autorizadas? Todos nosotros tenemos peticiones, todos nosotros tenemos deseos, todos nosotros tenemos anhelos, todos nosotros tenemos sueños. Y ahora, ¿cómo vamos a llegar a realizar esos sueños? ¿Cómo vamos a lograr tener los deseos de nuestro corazón? ¿Cómo vamos a ver la provisión para todas nuestras necesidades? Y déjame decirte, el Espíritu Santo te enseña cómo. El Espíritu Santo nos enseña cómo recibir la provisión para toda necesidad. Nos enseña cómo realizar los pasos, el mecanismo, nos da el norte de cómo poder realizar nuestros sueños,
poco a poco, día a día. Por eso tenemos que ser constantes en nuestra búsqueda, en nuestra relación con el Padre. Porque el Padre quiere revelarnos, Él quiere proveernos, Él quiere suplir toda necesidad según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Padre anhela bendecirnos y usarnos más allá de lo que nuestra comprensión humana es capaz de visualizar. ¿Están conmigo? Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces, teniendo comunión con Dios en la oración, el Espíritu mismo va enseñándote, te va mostrando. Por eso uno habla, conversa y luego escucha. Hay que tener oído, oído para oír. Jesús decía muchas veces, el que tenga oídos, oiga. Digan conmigo, yo tengo un oído para oír y para discernir la voz de mi buen pastor. ¿Están conmigo? Dice, el Espíritu todo lo escudriña, todo lo examina, aún lo profundo de Dios, dice. Entonces, en el reino espiritual es altamente regulado por las leyes espirituales que gobiernan todo. Y la razón por la cual tenemos leyes naturales, por ejemplo, la ley de la gravedad, las leyes de física, es porque la ley espiritual del cielo creó toda sustancia natural. Las leyes naturales de física simplemente reflejan las leyes espirituales que las crearon. Nuestra manera de pensar tiene que ser renovada constantemente. Voy a repetir algo que acabo de decir. Las leyes naturales de física simplemente reflejan que las leyes espirituales que las crearon. Dios creó el cielo y la tierra y el universo por su palabra. Es una ley espiritual. El declarar la palabra, el decir, el confesar la palabra es una ley espiritual, porque todo lo que hablamos según su voluntad, según su palabra, ¿qué sucede? No regresa vacía. Cumple su propósito. Entonces Dios habló y fue. Y vio que era bueno. Sigamos acá. Entonces nuestra manera de pensar tiene que ser renovada constantemente. ¿Cómo? Tomando el tiempo. No te apresures a leer la palabra de Dios. Toma tu tiempo para leerla. Toma tu tiempo para subrayarla. Toma tu tiempo para tomar notas. Toma tu tiempo para poder recibir revelación. ¿Qué es lo más importante? La revelación es más importante que la información. Siempre. La revelación es 1000 veces mejor que la información. Es mejor tener la revelación que te da el Espíritu Santo que tener toda la información guardada en tu mente que no te sirve de ningún provecho. ¿Me estoy explicando acá? Entonces el reino espiritual opera por las leyes inmutables que son altamente reguladas, que producen resultados predecibles. Entonces cuando empiezas a caminar por fe, tú puedes estar tranquilo, tú puedes estar seguro de que todo va a salir tal como creíste. Ojo a esto, la constancia, la perseverancia en tu fe, la constancia en tus declaraciones, la constancia es tan importante. Obviamente vas a tener distracciones, pero tienes que mantenerte enfocado. Obviamente vas a tener obstáculos o dificultades o se te va a olvidar algo, pero tienes que ser constante, constante en la palabra. Es formando el hábito, es formando el deleite, es estableciendo un deleite espiritual en tu vida. Entonces, si nosotros anhelamos ver resultados, y todos queremos ver resultados, todos queremos tener resultados, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que apegarnos a la palabra, tenemos que tener oído para oír por la palabra, porque sabemos que de esa forma viene la fe. La fe para recibir sanidad, o consuelo, o fortaleza. ¿Me estoy explicando? Es por medio de la fe que recibimos
todo lo que necesitamos para ese momento. ¿Están conmigo? Esas leyes gobiernan todo. De hecho, el fundamento de todo entendimiento espiritual es la ley de la fe. Todo comienza y termina con la ley de la fe. Las leyes espirituales siempre funcionan. No existe tal cosa que la fe no funcione. No existe tal cosa que la palabra de Dios no funcione. No podemos decir que hemos intentado caminar por la fe y que no funcionó. La fe hizo el intento con uno, pero uno es quien falla en aplicarla o usarla de la manera correcta. Es como prueba y error. Estamos haciendo todo lo posible para poder caminar por fe. Fallamos, tal vez no hacemos todo correctamente en el principio, pero vamos agarrando práctica. Y eso es lo que Dios quiere, que vayas agarrando práctica, que estés usando la fe que Él te ha dado. ¿Para qué? Para recibir sanidad por algo menor. Para luego orar y recibir sanidad, o para mantenerte en salud divina. ¿Me estoy explicando? Entonces, quizá porque no tuvimos una revelación completa, no sucedieron las cosas, o un mayor fundamento de la palabra en nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos y encontramos todas las escrituras relacionadas a nuestro deseo o necesidad. Entonces, de esta forma nosotros empezamos a meditar y confesar esas escrituras en nuestra vida, sobre la situación, todo lo que queremos alcanzar, realizar o tener, tenemos que encontrar las escrituras para tener una base, para tener un fundamento. ¿Me estoy explicando acá? Entonces la fe en Dios y la fe en su palabra es lo que elimina toda duda. La fe en Dios y la fe en su palabra es lo que elimina toda duda. Entonces, ¿qué hacemos? Meditamos en la palabra, declaramos la palabra y permanecemos en la palabra. Y Jesús dijo algo, Él prometió algo, que si nosotros permanecemos en Él y en su palabra, daremos mucho fruto. Mis amados, de eso se trata, de dar mucho fruto para glorificar a Dios. Los amo, los bendigo y nos vemos en la segunda parte la próxima semana. Bendiciones.